Gabriel Padilla y Alejandro Arias, bajo la dirección de Daniela Segrera, presentan Sumario TV, periodismo investigativo, con el patrocinio de Dajabón. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Dajabón. En el puerto de Santa Marta movilizamos toneladas de sueños. Contenedores cargados de progreso, haciendo de Santa Marta una ciudad del sueño. Creemos en un mañana de oportunidades para nuestra gente. Somos un puerto amigo del medio ambiente. Trabajamos por nuestra comunidad, aportando para Santa Marta prosperidad, desarrollo y calidad de vida para cada uno de sus habitantes. Somos el puerto de Santa Marta, tu puerto, tu ciudad. Encantado en saludarles. Una nueva emisión de Sumario TV. Uno de los elementos que forman una sociedad, sin lugar a dudas, es la educación. Las estadísticas enseñan que por cada año de educación que recibe una persona, aumenta en el 19% sus ingresos de vida, lo que significa que la principal plataforma para reducir la pobreza y la inequidad en una sociedad está basada, afianzada en la educación. Paradójicamente, esta semana se firmó el proceso de paz, prácticamente el tema de la paz ya es una realidad. El gran reto está entonces en la educación y el Ministerio de Educación ha venido avanzando en los procesos de excelencia a nivel de distritos y departamentos. Para hablar entonces de esa plataforma importante de nuestro futuro y de la sociedad realmente en general, estamos con el doctor Edimer Latorre, secretario de Educación Distrital de Santa Marta. Gracias, secretario, por haber aceptado esta invitación a Sumario TV. A ti, un privilegio en verdad conocerte y estar en tu excelente programa. Empecemos por donde, digamos, siempre arranca toda discusión en el tema de educación, el tema de calidad. Hacemos unos esfuerzos en materia de calidad, vemos que se están aumentando las cifras, no son cifras que me inventé yo, son las cifras que declaró últimamente en su reciente visita a la ministra de Educación, y en el que, a diferencia del departamento del Magdalena, el distrito sí superó 3 de las 5 pruebas. Quedamos bajos en 2 elementos de las pruebas de excelencia. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esos 2 aspectos y además repuntar un poco más las cifras de las 3 que se pasaron en materia de excelencia educativa? A ver, es excelente el análisis que haces, porque precisamente el distrito ha venido en un proceso de incremento sistemático paulatino, pues gracias a la excelente gestión del doctor Carlos Eduardo Caicedo. Podríamos decir que se convirtió en un lugar común decir que el departamento del Magdalena tiene la peor educación del país, y también se convirtió en un lugar común decir que la ciudad tenía la peor educación. Pero lo interesante es que no había una política pública liderada que permitiera visibilizar cómo salíamos de ese atraso. Y nosotros nos hemos enfocado en 3 grandes componentes, obviamente desarrollados inicialmente por el doctor Carlos Caicedo y ahora ampliados y profundizados por el gobierno del doctor Rafael Alejandro Martínez. Es bien interesante, son 3 cositas nomás. Número 1, infraestructura educativa. ¿Cómo podemos hablar de una calidad educativa excelente si muchos de nuestros colegios todavía tienen caladitos, no hay abanicos, se caen los abanicos? ¿Cómo podemos hablar de ambientes educativos si no le invertimos a la infraestructura? Es una de las grandes apuestas de este gobierno y ahí está consignado en el plan de desarrollo cambiar la infraestructura de más de 19 colegios de la ciudad para generar ambientes de aprendizaje armonizados con tecnologías educativas que posibiliten generar excelencia académica en el salón de clase. Número 2, el talento humano, el cuerpo docente. Nosotros tenemos uno de los cuerpos docentes más antiguos, personas muy próximas a pensionarse, personas ya en edad de retiro forzoso, que de una u otra manera hemos venido jalonando ese proceso para generar una planta de personal joven, actualizada y con una fuerte tendencia a entender las necesidades actuales de la educación. Pero también estamos apostando a una educación de ese cuerpo docente, particularmente la primaria,
En este momento estamos a punto de firmar un convenio con Cajamar para cualificar a todos los docentes de primaria en las instituciones educativas del distrito de Santa Marta. Cualificarlos hacia una mejora permanente y continua. Y esa mejora tiene que ver no solamente con algo que veníamos haciendo, pero que ya también habíamos avisorado, que es el tema de las tablets. No es simplemente entregar la tablet, es lo que hace el profesor con la tablet y lo que hace el estudiante con la tablet. Entonces necesitamos contenidos, necesitamos tecnologías del aprendizaje y la comunicación, pasar de las TIC a las TAT, y necesitamos también empoderar, crear verdaderos ambientes educativos. Y el tercer elemento, además del tema de la infraestructura, el tema de la educación, es el tema de esta secretaría donde estamos hoy. Tenemos que modernizarla. Estamos apuntándole dentro de este vector a lo que está haciendo el señor alcalde, que es la modernización institucional de la alcaldía. En ese sentido vamos a tener una secretaría moderna con procesos de gestión del talento humano, just in time, una secretaría abierta al público, unos jefes de núcleos orientados a las localidades, una reorganización de nuestro sistema administrativo que nos permita a nosotros también darles las herramientas y los insumos a los rectores para que ellos puedan hacer su trabajo. Quiero anotar algo más, si me lo permites. Una de las mejores rectoras, por primera vez, está aquí al lado, en el Colegio Liceo Samario. Fue considerada una de las mejores rectoras en compartir el maestro. Y eso nos llena de mucho orgullo porque ya estamos llegando a esos niveles nacionales donde antes era imposible, era impensable que estuviera la ciudad de Santa Marta. Uno de los peores retrocesos que tuvimos fue el tema de cobertura. Nosotros hasta el 2010 más o menos, haciéndole el seguimiento desde el 2005, 2004, hasta el 2010 prácticamente perdimos un poco más de 67.000 alumnos en el distrito. O sea, era más o menos fantasmagórico. Ninguna mujer samaria había parido un niño, ningún niño de los que habían nacido había crecido, y los que estaban en la escuela, de esos 60.000, desaparecieron, se borraron, se murieron. Y entonces comenzamos a decrecer. ¿Qué estamos haciendo con el proceso de cobertura para poder aumentar esas cifras y llevar realmente los niños a las escuelas? Ese es un excelente análisis. Una de las cosas que más nosotros elogiamos y nos sentimos absolutamente orgullosos es la depuración de nuestro CIMAD. Aquí no vas a encontrar estudiantes fantasmas. No hay estudiantes fantasmas. Es decir, se hizo un proceso de depuración permanente, sistemática, y una auditoría permanente al CIMAD, de tal manera que nosotros no tenemos estudiantes fantasmas, y lo que estamos diciendo es que en cobertura, ya es más, tú lo encuentras el discurso en los rectores, en cobertura estamos bien, ahora necesitamos calidad. Obviamente ahí hay un tema de integralidad con las familias, porque es increíble que todavía tengamos que salir a buscar los estudiantes a la calle, porque pues los padres de familia todavía no han entendido la importancia de la educación, como tú lo señalabas al inicio de tu entrevista. Una educación es la única alternativa de crecimiento para una sociedad, la única apuesta, es la única forma de insertarnos en el mundo global. Entonces la apuesta acá es un CIMAD limpio, transparente, auditado permanentemente, y un crecimiento en concordancia con las realidades de la ciudad de Santa Marta. Nosotros, cuando revisamos el plan de desarrollo, hicimos un análisis de la prospectiva de Santa Marta. Tenemos bono demográfico, y ese bono demográfico no lo estamos explotando. No estamos explotando las realidades que vienen. Los padres ya no son como antes, que tenían 8, 9, 10 hijos. No sé si recuerdas, de pronto tú vienes de una familia con 8, 9, 10 hijos. Hoy en día los padres no están pensando en eso. Antes tú le decías a una mujer que si iba a tener hijos y eso era su mayor sueño. Te hablo de 5 años atrás. Hoy en día le dices a una mujer que si quiere un hijo, te dice jamás. O sea, no. A pesar de que hay mucho escándalo en los medios, de que tenemos adolescentes en embarazo, de que hay que trabajar más el tema de sexualidad, el bono demográfico nos está hablando de una juventud que no quiere embarazarse y que quiere cualificarse. Lo único que necesitamos es darle las opciones para que se cualifique. Pero entonces ahí tenemos unos puntos, digamos, como por ir metiéndonos en el cuento. Si nosotros estamos teniendo, digamos, una población que en los estratos 4, 5, 6 está tendiendo precisamente a no multiplicación. O sea, generaciones que no quieren embarazarse. Pero en los estratos menos favorecidos, los 1, los 2, los 3, pareciera ser que el premio está en embarazarse y tener muchos hijos, porque eso está asociado a los temas de los programas de acción social, sí, el tema de presidencia, entre más pelados tenga, sí, el tema de las familias disfuncionales, los desplazados que son disfuncionales reciben más beneficios de los que no tienen.
Y eso nos está afectando el tema de matrícula también, porque no tenemos niños matriculándose en noviembre y diciembre, como sucede en todas las regiones, sino después de carnavales. Perfecto. La administración tiene que hacer un esfuerzo de ir a buscar los niños a las casas para que los papás los dejen ir a su escuela, cuando el mundo es al revés, todo el mundo está buscando en qué escuela meter a su hijo. ¿Qué estamos haciendo para apuntarle a los papás de esas generaciones, de esos estratos sociales, que no han entendido que la educación es el principal elemento de mejora de calidad de vida de sus hijos, para por lo menos dejar de ser lo que han venido siendo generacionalmente? Hay algo muy importante en lo que tú planteas. Primero, comparto el tema del cisne negro, es decir, lo no esperado de la política pública. En este caso, uno de los temas que siempre he cuestionado, aunque los expertos me dicen que no, es el tema de hasta dónde los programas de asistencia social basados en el número de hijos permiten o generan el incremento de la natalidad. Es un tema, creo yo, por explorar y que me parece delicado. Pero lo que tú planteas es involucrar a los padres en la educación, y en ese sentido nosotros estamos generando redes entre las escuelas y los padres de familia. Estamos potenciando mucho se puede decir, famosas asociaciones de padres de familia, que en verdad siempre es un solo padre el que va a todos. Pues queremos que esto se vuelva de manera exponencial, ¿no? Ya hicimos una apuesta en este sentido con los centros culturales y las escuelas de música, de dárselas a las organizaciones de padres para involucrarlos más en los procesos educativos. Pero sin lugar a dudas aquí tenemos que hacer una sinergia entre el colegio y los padres de familia, porque los padres creen que la escuela es el parqueadero de sus hijos. Venga, los dejo y adiós, no tengo nada más que ver con esto. Yo no sé, de pronto, si tú recuerdas que cuando uno iba donde el papá y le decía, saqué malas notas, el papá lo cuestionaba a uno. ¿Por qué sacó las malas notas? Hoy en día cuestionan al docente. Sí, no, y por ejemplo, a uno lo acompañaba la mamá a ¿Sí? hacer las tareas en las tardes, y hoy al niño lo acompaña Barney. Así es. ¿Cómo vamos a vincular para que precisamente esos tiempos de los niños involucren a los padres? Porque es que el gran reto hoy realmente es que a los papás no les está importando lo que está sucediendo con sus hijos. A mí me parece importante ese planteamiento que hablas de la niñera electrónica. En alguna ocasión el Papa Juan Pablo II dijo que los jóvenes hoy en día se educaban con una mamá electrónica, que es la televisión. No solamente está la televisión, ¿no? El SBOS, los programas que ellos ven, las series, pero hay algo importante en ese planteamiento: cómo involucramos a los padres y cómo les damos más tiempo de educación a los niños. Ahí está la jornada única, que es una de las cosas más rescatables del proyecto de jornada única, es la intensidad horaria y también el involucramiento con los padres de familia en esas sinergias educativas. Pero yo creo que nosotros tenemos también que cualificar a los padres. Tenemos que ahondar más en un concepto que tenemos acá en la Secretaría, que es Escuelas de Padres. Hay una red que estamos diligenciando, tomados de la mano con el Ministerio de Educación, que es la red Papás Pa Paz, es decir, para la paz, ¿no? Papás para la paz. Y la idea es también que ellos formen parte y sean agentes activos dentro del proceso de educación de sus hijos. Si no logramos eso, definitivamente tienes toda la razón, es muy imposible que exista una sinergia, exista una retroalimentación como hay de pronto en Finlandia, donde los padres son el eje, la parte fundamental del sistema educativo. Es que no hay que olvidar que Finlandia es el mejor sistema educativo del mundo. Entre otras cosas, la educación científica. Nosotros tenemos un concepto científico en la educación, tenemos el modelo, pero no tenemos precisamente el factor humano que nos haga potenciarlo. Pero volviendo al tema de las tablets, de las redes, y tocando ya temas muy locales, se hizo muy famoso el tema de las convocatorias de un grupo de estudiantes para ir a hacer paseos por las zonas de Bonda. Al fin, ¿en qué terminó eso? Porque la denuncia que siempre se oyó en los medios de comunicación era que había drogas, había alcohol, había libertinaje, a que se acusaba a la Secretaría de ser permisiva. Sí. Y cuando nos fuimos a investigar, los mismos papás decían ni nunca hubo droga, ni nunca hubo alcohol, ni nunca hubo libertinaje, sino que se estaban pidiendo espacios de recreación. La investigación que usted anunció en los medios de comunicación, ¿en qué quedó? Nosotros activamos el comité de convivencia, ¿no? Y es interesante porque cuando activamos el comité de convivencia, todos los dedos señalaban a educación, ¿no? No han hecho nada, no han esto, no han esto, no han esto, hay drogas, hay delincuencia, todo esto. Bueno, entonces yo soy un investigador, yo vengo de la academia y yo decidí investigar el fenómeno. No hubo drogas, no hubo violencia. En verdad es un grito de los adolescentes por espacios culturales y que tenemos que darles esa oferta cultural. Entonces yo lo que decidí fue
que donde ellos se volvieran a citar, ahí vamos a llegar con la oferta cultural, y paradójicamente no se volvieron a citar. Y esa era una página de Sí, Facebook. una página ¿Cómo de se llamaba Facebook? esa página de Tardeando. Facebook? Tardeando. Sí. Pero a Tardeando debiéramos vincularla para Claro. ver si lo hacemos con el tema del Tayrona en un programa Así que lo estamos vamos a hacer. impulsando. Así lo vamos a hacer, y me encanta ese programa que están liderando tú. Y vamos a tomarlo así, vamos a ponerle ese nombre, Tardeando. Tardeando vamos Al Parque Tayrona, Tardeando al- vamos al Museo del Oro, Tardeando ok. vamos a la Quinta de San Pedro, Tardeando conocemos nuestra O sea, ciudad. pero definitivamente no era el fenómeno No. que estamos viendo en No. otros sectores de la ciudad, como por ejemplo la zona del Pando, la zona del Rodrigo de Bastidas. Tengo entendido que hacia las zonas del 11 de noviembre, no sé, Claro. se están dando unos fenómenos de cita por redes Sí. para golpearse y establecer territorios imaginarios para agredirse. Este tema yo creo que hay que revisarlo detenidamente, por dos razones, Alejandro. Número uno, es más un fenómeno de estigmatización colectiva hacia la juventud. En una ocasión, yo esto siempre lo cuento, en todas mis conferencias cuento esto, encontraron una tablilla que decía lo siguiente: los jóvenes no respetan a sus padres, no hacen caso y van en contra de las buenas costumbres. Los jóvenes, ojo, ¿de cuándo crees tú que era esta tablilla? Siempre le hago esta pregunta al auditorio, no es más, se le dice a los rectores, y los rectores me dijeron, no, diga usted, ¿cuál usted sabe de cuándo fue? No, me imagino que Siglo de Platón. IV antes de Cristo, es una tablilla en arcilla encontrada en la civilización babilónica. Entonces, desde hace mucho tiempo estamos estigmatizando a los jóvenes. Si nosotros vemos 5 muchachos que van caminando enseguida, mira, pandillas, no necesariamente es un fenómeno de pandillas. Bueno, no, pero secretario, aquí hay que cambiar digamos, yo le cambio el tercio en lo siguiente. Ajá. Yo fui rebelde y bastante rejo que me dieron a mí, pero es que a mí me daban palo porque, digamos, me iba a practicar béisbol sin el permiso de mi papá, Ok, pero jamás toqué una droga. vale, de acuerdo. Pero es que hoy la gente se está citando es para darse puñal. Sí, en Entonces, efecto. el tema de la estigmatización de los jóvenes no es tampoco un Me ha tema pasado- injusto. Es que hay ciertos sectores De donde acuerdo. estamos teniendo unos problemas focalizados de violencia y de culto a la delincuencia Lo comparto, que pero está afectando el sector educativo. me quería referir precisamente con un colegio que ha sufrido bastante esa estigmatización, que es el tema del Pando. En el Pando no necesariamente cada vez que se enfrenten las pandillas tienen que ser los pelados del colegio. No son, o sea, a Exacto. donde usted quiere llegar es que no son los del Exactamente, colegio. no necesariamente son los muchachos del colegio, tal como me lo han verificado los estudios de inteligencia de la policía. En verdad son pandillas que están cerca del colegio y que se enfrentan. Obviamente, no con el hecho de que yo señale que no estigmaticemos, tampoco idealicemos. Me parece muy válido la claridad que tú me solicitas. No estigmaticemos, pero tampoco idealicemos a los jóvenes. Obviamente, hay todos los fenómenos que nosotros querramos. Su forma de entender las relaciones socioafectivas ha cambiado. Su forma de entender el alcohol, el consumo de drogas. Obviamente, nosotros tenemos acá una estrategia que hemos planteado desde un programa que tiene la cárcel. Es un programa excelente y que quiero que ojalá me acompañes en ese proceso, que se llama Delinquir no paga. La cárcel quiere convertirse en un escenario pedagógico. Queremos llevar a estos Mostrar el jóvenes ejemplo. focalizados, donde más problemas tenemos de relaciones interpersonales, de convivencia, es tomarlos, ya empezamos el programa, focalizado y llevarlos a la cárcel. Bueno, a mí me la aplicaron. Cuando yo estaba joven, claro, nos llevaron y nos mostraron, nos llevaron al Boro, nos llevaron a la cárcel. Yo estudiaba cuando eso en el gimnasio de Santa Marta. Y yo se la apliqué a mi hija. La llevé a un centro médico y le mostré todas las fotografías de los peligros de las enfermedades sexuales sin responsabilidad. Y funciona. Pero por supuesto, creo que lo va a pensar 2 veces, Claro que poder sí. ponerse a hacer Esa es trabajo. la que queremos, que ellos lo piensen 2 veces antes de hacer la carrera de delincuente. Pero obviamente si nosotros empezamos a tratarlos como delincuentes, terminarán siendo delincuentes. Que muestren cómo van a terminar. Hay un comercial que trabajamos, yo estaba haciendo derecho cuando eso, que era del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, era cuando le preguntaban al muchacho, a los padres de familia una pregunta, mostraban a un tipo ahí con una cara de maloso si quería que ese señor le enseñara educación sexual a su hija. Entonces no dejes que lo haga él, hazlo tú. Claro, claro. Entonces pienso que ahí viene mi siguiente pregunta, porque usted me habló de 3 ejes
en relación con el tema de la conquista de la excelencia. Pero yo sigo insistiendo que sin la participación de los padres de familia, seguimos por fuera del sistema. ¿Cómo involucramos a los padres de familia para que el padre de familia no vea al profesor que raja al hijo como un enemigo y termine amenazándolo o agrediéndolo, como está sucediendo hoy en ciertas aulas, que tengo por lo menos reportado unas 17 denuncias? Así es. Porque el padre de familia va, llama, reconviene, y entonces el padre de familia va y se le tira encima al pobre profesor. No solo eso, sino que también entra todo el tema de discriminación positiva, ¿no? Entonces, no, ella es invidente, no, ella es de la población afro, no, ella, pero perdió la materia. Es decir, si la perdió, no, tiene que plantear cómo la recupera. Es como cuando yo era docente y se me acercaban los estudiantes, perdí, ¿qué hago? ¿Qué crees que debes hacer? Dígame usted, no, dímelo tú. ¿Qué crees que deben hacer? Pues estudiar, sencillamente estudiar. Yo creo que la clave está en crear una escuela de padres y potenciar las asociaciones de padres de familia para que sean realmente asociaciones de padres de familia, no solamente sean para cobrar y hacer bingos y decir que hicieron tal cosa, no, para que funcionen como asociaciones de padres de familia reales, que uno vea al papá involucrado en ese proceso. Es que el problema es más profundo, Alejandro, yo creo que tú también lo conoces desde esa perspectiva. Hoy en día tenemos padres helicópteros, ¿sí? Están en las alturas y solamente descienden a proveer servicios, y yo conozco papás que le tienen miedo a los hijos. A mí hay papás que vienen y me dicen, ay, mi hijo va perdiendo, pero no le venga a decir que yo vine a preguntar. ¿Por qué no? Usted tiene que venir a preguntar. No, pues yo con el ejército conocí los papás que dicen, ya no doy para corregir este pelado, llévenselo. Al ejército. Sí, no, y el general le dijo, no, pues mi hijo, es que el papá es usted, yo no. Yo formo son soldados, yo no crío hijos. Así es. Pero volvamos, digamos, metiéndonos en ese tema, tenemos otro factor que es el tema de las convivencias, el tema de del mantener una armonía en el tema del todo el relacionamiento interno y externo en las instituciones educativas. Hay unos conflictos muy fuertes. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué programas se están desarrollando para que estos temas de convivencias y de relacionamientos al interior y por fuera de la institución educativa los muchachos puedan irse enderezando también? Nosotros queremos aprovechar las herramientas jurídicas que ha brindado la Cátedra de la Paz. Es una apuesta fuerte de esta Secretaría, y más ahora, como tú lo señalas, que acabamos de firmar la paz, en esta semana se firmó la paz. Yo considero que eso es clave. Vamos a apuntarle bastante a esa cátedra para generar espacios y escenarios de convivencia. Vamos a apuntarle también al tema simbólico, Alejandro. Yo pienso que si nosotros le metemos simbolismo y escenarios de talento y escenarios donde ellos vean su fortaleza y vean sus potencialidades, nosotros podremos encontrar una escuela donde él quiera ir. Porque ese es el tema también, ¿no? Yo no voy a una escuela donde hace calor, donde hay unos caladitos, donde hay un tablero viejo que ya no se ve lo que se escribe. Yo voy a una escuela nueva, moderna, con una infraestructura adecuada, que me brinda opciones, que me permite potencializar mis fortalezas. Yo creo que hay que apuntarle a ese escenario. En los programas de eso, yo veo que hay un retraso, digamos, en el tema de las obras que se dejaron contratadas, unas no se han terminado. Hay unas dificultades que se están resolviendo. Sí. Y con el gerente de infraestructura, ¿Pudiste hablar ya sobre el tema? Hemos estado conversando porque estoy haciendo esa investigación que muy seguramente va a ser un próximo programa para mirar el estado de esas obras, tanto en salud como en educación. Pero, ¿cómo se está planteando esa agenda al futuro? Porque hay unas cosas que no son de su resorte y por eso no las pregunto. Por otras que sí son de su resorte, como puede ser el caso de la planeación, claro, y establecer las agendas de cuándo comienza usted a rodar esa nueva forma. Nosotros tenemos 19 colegios por intervenir, Alejandro. Esa es la meta del señor alcalde. Con Ley 21, que son unos recursos en cofinanciación que destina el Ministerio de Educación. Sí. Nosotros ya hemos pasado las convocatorias. Inicialmente logramos asegurar 3 colegios, que es el colegio La Industrial, el colegio INEM, que es un colegio tradicional de la ciudad, el cual vamos a demoler un bloque y vamos a construirlo en su totalidad. El colegio La Industrial, que está detrás de la Sergio Arboleda, lo vamos a demoler y lo vamos a construir totalmente nuevo. Y un colegio también insignia y clave, Timayuy, que fue una de las apuestas del señor alcalde en su campaña, y va a cumplirle a la población de Timayuy. Ya precisamente el día de ayer nos confirmaron que los 3 colegios entran, ya en menos de un mes tendremos los diseños e iniciaremos. Sé que no es de mi resorte, pero los colegios que problemas tienen son Rodrigo de Bastidas e Instituto Magdalena.
problemas con el contratista, no te imaginas qué cantidad de problemas. En verdad, la gente cree que los que fallamos somos nosotros, y tú que eres abogado sabes que los que manejan el tema de contratación y que en este país son expertos saben manejar las pequeñas letras, las pequeñas cositas, y siempre hay toda una pugna ahí por la defensa de lo público. Pero el Colegio de Bastidas ya inició, estamos próximos a despegar con el Instituto Magdalena, que son dos obras que nos han costado muchísimo trabajo y que permanentemente nos recalcan. Pero aprovecho para decir, yo veo otras cosas que no avanzan y pareciera que nadie dijera nada al respecto. Sí, y uno de esas, es hacer mi pregunta, es el Liceo Celedón. Hay un reto con el tema del Liceo Celedón, se nos quedó parado. Yo le decía al doctor Sander Rodríguez en un programa que hicimos sobre los Juegos Bolivarianos que si él era consciente que tenía sobre sus hombros una responsabilidad y no construir los escenarios. Claro que sí. Es devolverle a la gente la confianza de creer de que las obras sí se van a hacer y en los tiempos que son. Y uno de esos ejemplos que no nos deja muy a gusto es el tema del Liceo Celedón. ¿Qué está sucediendo con el Liceo Celedón? Bueno, mira, yo estuve en el Liceo Celedón hace una semana. Estuve haciendo seguimiento al tema de infraestructura, hablé con el contratista. El contratista me dice que en el mes de agosto entrega la obra. Esta obra tiene una gran cantidad de temáticas, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con esto, porque primero los salones son gigantes, porque se respetó al máximo los planos iniciales, se hicieron una gran cantidad de adecuaciones y readecuaciones. Tenemos la mejor intencionalidad con el liceo. Nos está faltando el entorno urbano y el alcalde está buscando los recursos, soy consciente, estamos buscando esos recursos. No te voy a decir que los tenemos, porque te estaría diciendo mentira. Tenemos el diseño, estamos gestionando esos recursos para que esa parte que conecta el liceo con el entorno sea lo más urbanístico y también sea lo más agradable, respetando el patrimonio del liceo. Manteniendo el patrimonio del liceo. Manteniendo el patrimonio. Aprovecho también el espacio que me da frente a esta pregunta. Cuente para decirte dos cosas más del liceo. Una, ha circulado con mucha preocupación de que se va a convertir en un museo, de que esto, de que no. Que queremos aprovechar ese espacio que está quedando genial, ojalá vayas para que lo veas, está quedando increíble, para convertirlo en un espacio de la ruta universitaria de la Universidad Politécnica Distrital, en un espacio para encuentros y tertulias académicas y culturales que los necesitamos. ¿No te parece a ti que sería espectacular? Yo que soy liceísta, yo soy del Liceo Celedón, ir una tarde, un viernes en la noche con esa hermosura de esa edificación, a leer poemas o a leer un texto de Gabriel García Márquez? Eso fue lo que dijo el señor alcalde, que quería sacarle el máximo de jugo a ese espacio, pero eso va a seguir siendo sin cambiar la naturaleza. Sin cambiar su naturaleza. Bueno, pero es que eso además, digamos, va de la mano con lo que el reproche de los muchachos en Tardeando. Porque lo cierto es que uno en Santa Marta, el único evento cultural es cuando se reúnen tres tipos a tomar cerveza con una tambora. Esa vaina es lo más cultural que es Santa Marta. Así es. Antes mi generación aprendió a tocar piano, tocaba violín, había escuela de danzas, teníamos bibliotecas. Los colegios gozaban de unas bibliotecas inmensas. Yo estudié en el gimnasio de Santa Marta y había unas bibliotecas inmensísimas, antiquísimas como un berraco, como los dueños del siglo antepasado. Pero bueno, servía. Sí. Pero hoy los muchachos no tienen esa alternativa, o sea, tenemos 2 o 3 espacios más o menos de museo cultural, pero bueno, salvo ahora la expectativa de la inmensa biblioteca que se está construyendo alrededor de la anexa de varones, allá estudié mi primaria, no tenemos más alternativas. ¿Qué estamos haciendo para brindarle esos espacios adicional a lo que se ha pensado con el Liceo Celedón? Nosotros estamos en una gran apuesta cultural por recrear esos espacios. Tú lo decías, aprovechar la esencia de los colegios por potenciar los centros, las escuelas de música y los centros culturales. Es decir, ahí potenciarlos al máximo. De igual manera tenemos la idea de crear el Museo de la Vida, que es el museo que vamos a crear en el antiguo Consejo, y ahí generar el espacio para el tema de bellas artes, es decir, para que la gente vaya a aprender música, pintura, arte, y dotar todo eso para también tener la sinfónica de la ciudad. Estamos haciendo una gran apuesta. Y en el plan de desarrollo quedó consignado. Y hay una gran apuesta por crear dentro de la universidad la Facultad de Bellas Artes. Que sea también una apuesta, porque aquí no hay donde. No, es que los muchachos no tienen alternativas. Exacto. Entonces, lógicamente, si no hay esas alternativas y no se brindan esos espacios, los pelados van a... Así es. Ahora, la expectativa son harían los Juegos Bolivarianos, si nos cumplen vamos a tener donde tener escenarios, porque tampoco ya esa parte la perdimos. Pero ahora yo le quiero cambiar el tercio. Supe del caso de un niño
en la escuela de Coedumac. Tengo varias versiones, pero la versión más cercana, porque los padres no nos han querido hablar, es que el niño se creyó el hombre araña, se imaginó que estaba en un escenario del hombre araña y se tiró de un tercer piso pensando que le iba a salir la telaraña. Y bueno, fracturado por todas partes, el niño estaba un poco complicado. No hemos podido hablar con los papás porque es un caso que sí nos llama la atención, porque al tratar de averiguar sobre ese caso nos hemos ido encontrando con otros, y con otros, y con otros, que nos están mostrando que hay un fenómeno que está sucediendo dentro de la población sobre situaciones que parecen ser traídas de los cabellos, chistes, pero es una realidad. Claro que sí. Estamos teniendo complejidades en ciertas conductas de los niños. Y lo que más miedo da es que además tenemos una incidencia en la ciudad en relación con los temas del suicidio. El departamento está hoy registrando el mayor número de suicidios en el país y la ciudad está registrando también eso. Y lógicamente dentro de un tema que pueda ser anecdótico de un niño araña que se lanza a un tercer piso a una situación compleja como el tema de los suicidios y el tema de la drogadicción, nos genera una inmensa preocupación. ¿Qué han sabido ustedes del tema y qué están haciendo al respecto? Nosotros yo hablé bastante con la rectora sobre el tema, estuvimos en una conversación telefónica. En ese momento tenía otras situaciones y no pude de pronto desplazarme a hablar con los padres y pues preguntarles por el estado de salud de su niño. Espero que esté mejorando de todo corazón. En República Dominicana, un niño mató a otro porque iba a encontrar las bolas del dragón de Goku para revivirlo. En Inglaterra, un niño mató a otro y cogió y le sacó la grasa de la piel para untársela en su cuerpo y poder volar, después de que habían visto una película que se llamaba El Brujo. Para señalarte lo que tú decías, que es absolutamente cierto, de lo repetitivo de este tipo de situaciones. En México, 3 niños cogieron a uno de sus amiguitos, lo secuestraron, lo torturaron, le sacaron las uñas, le cortaron las orejas, luego lo asesinaron y lo escondieron. Creo que tú lo conociste. Ese caso, en ese caso ellos estaban simplemente repitiendo el esquema del secuestro y las desapariciones que pululan en la televisión. Ajá. La televisión rompe la distancia entre la realidad y lo imaginario. Tiene esa capacidad de romperlo. Y eso precisamente nos lleva al primer aspecto que tú tanto has mencionado en esta entrevista, la ausencia del padre en los procesos de formación. El que tiene que ver la televisión con el hijo es el padre. Y de una u otra manera tiene que hacer una supervisión sobre esos contenidos y de una u otra manera tiene que mostrar la realidad. En Bogotá, un niño de 13 años violó a una niña de 12 años. Cuando la comunidad lo iba a linchar, le preguntaron, bueno, ¿pero por qué lo hiciste? Él dijo, pero eso es lo que yo veo con mi papá. ¿Qué pasaba? Veía pornografía con su papá. Y su papá nunca tuvo la delicadeza de decirle qué diferencia hay entre lo que se ve y lo que es la realidad. Yo creo que es muy importante el acompañamiento de los padres sobre esos contenidos. Y es muy importante también estar muy atentos de ellos, porque no solamente está el suicidio, ahora se están cortando. Se cortan la piel para sentir y poder sacar el estrés y la ira contenida. Pero si tú te pones a mirar, en verdad son modas generadas por los mismos medios masivos de televisión, porque una niña o la actriz tal se cortaba, entonces ya en masa, la masa de seguidores sale a cortarse. Ahí es donde entra el rol que juega el papá y estar muy atentos y estar conduciendo para evitar eso. Tenemos una podríamos decir, invasión del cine de los superhéroes. No sé si te has dado cuenta que ya no hay dramas, no hay películas, las películas que más se ven son Avengers, El Hombre Araña, en fin. Eso ha infantilizado la sociedad. Podríamos decir que nos hemos vuelto demasiados niños frente a esa sociedad y los niños están creyendo que eso es posible y es factible. Ayer leía un artículo en la revista Semana de un señor que logra recrear los poderes de los superhéroes y tiene filas de personas esperando a ser un superhéroe. Yo pienso que en una ocasión leí un libro, y con esto cierro y perdona, se llama Solomán. Solomán es un libro muy hermoso que ojalá todo el mundo leyera con sus hijos. Un héroe que no tiene poderes, que tiene que pagar la luz, sobre todo a Electricaribe, ¿no? Ese no, bueno, no era acá, pero tenía que pagar la luz a Electricaribe, que tiene que enfrentarse a los problemas del servicio de agua. Me imagino que no era Santa Marta, pero el tipo sufría porque no había agua. Solomán, solo un hombre,
Enseñémosle a nuestros hijos la importancia de ser humanos, de sentir, de enfrentar una vida y de prepararlos para ese mundo de la vida. Lógicamente los nuevos procesos tecnológicos están llevando a que los niños no diferencien la realidad de la ficción. Pues los lentes 3D, ya usted juega tenis sin tener raqueta en la mano, y es suficiente con que usted, y gente que termina torcida jugando fútbol sin haber pateado un balón en la sala de su casa. Con estos nuevos juegos que hay ahora electrónicos, no era el telebolito que nos tocó a nosotros. Pero aún así, claro. Dentro de la visión que nosotros estamos teniendo, digamos, de lo que ustedes están planteando como modelo de educación, estamos llevando a los niños sobre una estructura de educación que enseña a los menores a diferenciar esa realidad, claro, esos contextos. Nosotros queremos acá, y es el impulso del doctor Rafael Alejandro Martínez, pasar de las TICs a las TACs. TIC son tecnologías de la información y la comunicación. ¿Quién es un nativo digital? A nosotros, yo no sé tú cuántas veces te han dicho, tú eres un migrante digital y él es un nativo digital, y te han vendido la idea de que ellos nacieron con el celular debajo del brazo. Pues yo disiento absolutamente eso. Para mí, un nativo digital es una persona a la que se le entrega un celular para que se quede quieto, para que no haga más nada. Está molestando, coge el celular, ve, quédate quieto. Pero en verdad no está usando el celular para aprender, está usando el celular para jugar. Y con todo este problema, ¿no? No sé si alguna vez has visto ese problema. No, es que allá quiero llegar. Por ejemplo, cuando a nosotros tocaba hacer las tareas, había que comprar la enciclopedia La Cumbre. Claro. Entonces uno tenía que leerla. Claro. Y cuando le mandaban a hacer los mapas, uno compraba papel mantequilla. Y entonces los calcaba. Hoy uno tiene Google y la verdad lamenta uno muchísimo no tener 20 años menos, porque la capacidad de conocimiento sería mucho mayor. Hoy tiene uno más horas para leer. Así es. Además a muy bajo costo, ya no cuesta. Uno con su plan de datos lee todas las bibliotecas que quiera, consulta todos los periódicos que quiera, aprende a hablar inglés, en fin. Uno tiene hasta el diccionario en la mano, ya en el celular. Pero los muchachos no lo están utilizando para eso, y precisamente ahí es donde quiero ir apuntando. Creo que hay un inmenso reto por parte de los profesores y del sistema educativo de enseñarle a los muchachos a explotar esa herramienta. Esa es la clave. Pero no dejarla en la superficialidad del Facebook, donde yo te mando la foto y digo Colombia, y me volví famosa en el ridículo con eso. Sino es de llevar la tecnología mucho más allá, y esa sería la importancia de las tablets. ¿Qué programa están desarrollando ustedes? Porque eso tiene necesariamente que involucrar a los profesores también, que son los que van a llevar la línea de enseñanza. ¿Hay algún programa en el que ustedes estén estructurando eso, viendo la futuro? Nosotros queremos pasar de las TIC a las TATs, y se llama así, ¿no? TAT para todos. TATs para todos es tecnologías del aprendizaje y la comunicación al servicio de todos. Que en verdad él sepa usar ese celular. La otra vez un rector me mandó una foto, me dijo, oiga, qué buenas estas cajas, ¿no? Eran unas cajas para que los jóvenes a la entrada del colegio dejaran su celular. Yo le dije, no, qué mal esa foto. Qué bueno que usted llegue al salón de clases, saquen su celular, usen tal aplicación y aprendan con el celular en la clase. El tema es cómo usamos esa tecnología, cómo la empleamos en el salón de clases. Para eso necesitamos reeducar a los profesores, que también nos han vendido una idea de que el profesor es informática, es PowerPoint y Word. No es informática. O sea, ya ni necesitas hacer un curso para aprenderlo. En la India hicieron el siguiente experimento. Cogieron un computador de última generación y lo dejaron en el lugar más apartado de la India, de los lugares más pobres allá en Calcuta. ¿Y qué pasó? 5 niños lo encontraron. A los 2 días lo habían armado. A los 3 días habían descargado más de 5.000 archivos en internet. A los 4 días tenían personalizado el computador. Y eran niños que no sabían leer ni escribir. Entonces el tema es la tecnología, pero orientémoslos para que aprendan en el salón de clase con herramientas tecnológicas de última generación, con contenidos tecnológicos de última generación. Y esa es la apuesta. Vamos a empezar un piloto, bueno, te doy la chiva, como se dice. Por favor. Queremos comenzar un piloto de dotar aulas inteligentes en un colegio. Todas las aulas van a ser inteligentes, con un lápiz que permite la 3D en el salón de clase, para cambiar una estructura fordista. La estructura de los salones de clase todavía es de la época de Ford, en cadena de montaje y preparándolos para el mundo, un mundo que ya no existe. Tenemos que hablar de ambientes de aprendizaje, de creación de entornos de aprendizaje a través de las TAT, para generar TEC,
tecnologías del empoderamiento y la ciudadanía. Eso me parece maravilloso, y si me va a dar la chiva esa, ¿me va a decir dónde es y cuándo? No, todavía no hemos seleccionado y eso lo va a decir el señor. ¿Pero eso se va a demorar mucho? No, o muy pronto. ¿Muy pronto es cuánto? Un mes estamos saliendo con eso. ¿En un mes? Sí. Okay. Yo te llamo para que en un mes tenemos entonces la chiva, vamos a tener... Te voy a llamar y te voy a traer para que... Ese sí es un verdadero reto. Ese es un verdadero reto. Y para dar un siguiente salto, el siguiente salto es que, bueno, vi una entrevista de Gina Parodi con Yamid Amad, y la pregunta de Yamid era, bueno, pero usted está muy bien con la gente de FECODE y no ha tenido ningún problema con FECODE. Entonces la ministra Gina Parodi le dijo, hombre, mire, ellos y yo entendimos que si queríamos llegar rápido, pues íbamos solos, pero si queríamos llegar lejos, pues caminábamos juntos. ¿Ustedes con el sindicato están caminando pensando en lejos o estamos caminando rápido? Nosotros estamos caminando muy cerca, ¿no? Estamos caminando muy cerca con el sindicato. El sindicato se ha reunido con nosotros, hemos dialogado con 6 sindicatos. Yo nunca en mi vida había dialogado tanto con sindicatos. Con EDUMAD hemos tenido unas relaciones cordiales, respetuosas. Cuando tengo diferencias con ellos las tengo, siempre les he explicado. Ellos me han dicho, bueno, pero ¿qué ha pasado con esto? Entonces yo les muestro datos, cifras, son muy racionales, son muy argumentales, a ellos les gusta que yo les dé los argumentos. Hasta ahora no hemos tenido problema en absolutamente nada. Incluso el distrito se va a vincular a la Marcha del Hambre, que institucionalmente o simbólicamente es uno de los puntos de protesta simbólica de los profesores, que entre otras cosas cumple un número de años significativo muy pronto. Entonces nosotros nos vamos a vincular, los vamos a apoyar en su organización. ¿Es la primera vez entonces que pasaría eso? Y es histórico que pasaría eso, que institucionalmente nosotros... ¿Ustedes apoyan eso? Pues apoyarlo decididamente, como nosotros estamos ahí, no, los estamos, se puede decir, tomados de la mano con ellos. Yo participaré como invitado a un foro académico que ellos tienen. Yo voy a llevar una ponencia donde voy a hacer una explicación de los orígenes de la Marcha del Hambre, y nosotros institucionalmente los vamos a apoyar, unas camisetas, unas gorras, hasta ahí, ¿no? Pero una logística. No, si hay que caminar con ellos, uno camina con el sindicato, eso no habría ningún problema. Cuando yo reviso, porque además me puse a revisar las cuentas, cuando empezó la administración de Juan Pablo Díaz Granados, para junio ya habían pasado 4 paros. Cuando pasaron los primeros 6 meses del alcalde Caicedo ya habían sucedido 6. Y no he visto todavía el primero de los profesores en la administración de Martínez, porque no le pagaron a tiempo a alguien una prestación, porque se debe algún ajuste. ¿Cómo están las cuentas de los profesores? Nosotros hemos sido absolutamente respetuosos del pago del docente. El pago del docente para nosotros es sagrado. Ya lo tenemos listo ahí con las primas. Ya voy a firmar en este momento la nómina, voy a firmarlo todo para cancelar sus honorarios, que se vienen cancelando de manera exacta, rigurosa y permanente. Adicional a eso, quiero señalarte que el doctor Carlos Caicedo incluso pagó algo que le dijeron que no tenía que pagar, pero él lo pagó. La famosa prima extralegal que tanto problema ha tenido, él lo pagó de su dinero, con recursos propios, y pues obviamente ahí estamos a la espera de que el ministerio nos dé vía libre para pagar los recursos que, entre otras cosas, ahí están. Simplemente no los hemos pagado porque el ministerio dijo que no los podíamos pagar. Yo tengo reunión de secretarios de educación, y uno de los temas que vamos a abordar es eso, porque quedamos frente al sindicato de gestionarlo y de decirle al ministerio, por favor, cancélelo, porque esa deuda a largo plazo pues, se nos convierte en un problema a nosotros. Secretario, déjeme soltarle una papa caliente. Cuando la administración de Juan Pablo Díaz Granados, la entonces ministra de Educación, le movió la idea de los famosos megacolegios, que se supone era para población vulnerable, estrato 1-2, hispanizada o gente desplazada, en la mayoría de los casos víctimas de la violencia, y tenían unos perfiles muy específicos de acuerdo al COMPES que diseñó y que le dio vida a esos programas. Y aquí se inventaron se inventaron 3, lograron hacer 2. Uno en la vía Minca que construyeron y otro en La Paz. El de vía Minca, creo que es el 5º centenario, iba acabando una escuelita que era Buenos Aires. Una escuelita que iba, pero al final, como no había alumnos, tuvieron que
acabar con prácticamente destruir las escuelas existentes del distrito para poder proveerle alumnos a un negocio, porque ese colegio se entregó en concesión y se garantizaba, o sea, la administración además le garantizaba que iba a tener los 2.300 alumnos, porque si no los tiene, el distrito tenía que pagar el cupo de esos niños, así no los atendiera. Pero además, en el negocio que dejó Juan Pablo Díaz Granados, ahí dejó que no había alimentación, no había transporte, escasamente había unos temas de auxilios con kits escolares, algunas ayudas, pero que no eran las mejores. Pero además hacía un tema del currículo y de la educación que ni siquiera aplica para la jornada única. Yo logré denunciar eso a la Contraloría General de la República y hubo más de 25 hallazgos dentro de esos penales y otros con incidencia fiscal, pero también se demostró que las vigencias futuras que se aprobaron eran más o menos ilegales. Eso se le notificó al exalcalde Caicedo en febrero del 2012. Lo estrenamos con ese documento en unas excepciones, en esa época habían los conceptos previos de esas avisos de prevención de la Contraloría General de la República. Lo publicamos ahora recientemente en una edición hicimos de nuestro periódico Sumario. ¿Qué se ha revisado del tema de los megacolegios? Porque además el de La Paz se cambió por una calle con el Suana, que entregó un lote. Ahí también hubo un detrimento patrimonial de más de 700 millones de pesos en contra del distrito, porque además el lote que le entregaron al distrito, el señor alcalde Juan Pablo Díaz Granados permitió construir una escuela con un lote donde se debían recrear los niños, pero no lo pueden hacer porque hay una red de Transelca y tampoco se puede hacer construcciones, o sea, fue un embuchado y un engaño a la ciudad. ¿Qué ha pasado con eso? Como tú bien lo señalas, nosotros recibimos eso, bueno, lo recibió el doctor Caicedo. Él ha tenido una lucha fuerte contra todo lo que diga ser concesiones. Nosotros desde este gobierno seguimos bajo esa égida. La primacía de lo público por encima de la lógica privada es nuestro credo. Son contratos muy bien amarrados, estructuralmente muy bien amarrados. A mí, uno que no mencionaste, el del transporte. Sí, no, que llevarlos, pagar el transporte. Todos los megacolegios del país. Más de 1.500 millones de pesos anuales. Todos los ¿Tú te imaginas cuántos colegios no podríamos hacer con eso, ¿no? Entonces lo que hemos tratado es de optimizar el tema, racionalizar, apretar, vigilar que se cumplan las cosas, que se den, vigilar el currículo, vigilar el PEI, apretar hasta que las concesiones pues finalicen, porque en verdad romperlas sería muy oneroso, muy costoso. Pero esa concesión son 20 años que nos dejaron amarrados, ¿no? Ahí también la estamos revisando jurídicamente, estamos revisándolo por todos lados. Lo que pasa es que no podemos tener tantos frentes de batalla, tantas concesiones, Dios mío, tantas. Pero se le está metiendo el diente a eso. Sí, se lo estamos metiendo. Particularmente, particularmente yo he hecho un gran seguimiento a estos megacolegios. No voy a decir que todos sean tan malos. Hay unos colegios que hacen cosas bien interesantes. Bueno, se construyeron otros que en la administración de Juan Pablo Díaz Granados que no son de la educación formal nuestra. Había que aclarar que era la sustitución de las atenciones de las madres comunitarias que se mejoraban. Y entonces esa población de madres comunitarias pasaban a atenderse con esas nuevas instituciones. Pero ahora tocando el tema de las famosas madres comunitarias, en la administración de Juan Pablo Díaz Granados se acabó por completo la financiación de la primera infancia. O sea, si uno se le ocurre tener un hijo y tiene 3 años o 4 años y lo quiero meter en un jardín infantil, no hay nada público. ¿Ustedes han pensado en algo en relación con la atención a esa primera infancia? Sí. Sobre todo, no para los estratos 1 y 2 que están atendidos por las madres comunitarias, sino la gente de la clase media, 3, 4, que no tiene plata para un jardín infantil privado, pero que con muchísimo gusto pudiera recibir atención por parte de lo que tú señalas pública. Es clave, ¿no? El tema de la atención a primera infancia gira en torno a cómo se atiende, cuáles son los insumos con los cuales se atiende. ¿Qué mobiliario tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo se puede hacer? Porque no es lo mismo un salón de clases para el muchacho que está en tercero, que pues obviamente para este niño que necesita cierto contexto. Entonces, precisamente ya radicamos el proyecto en el banco de proyectos de nosotros para compra de mobiliario y dotaciones lúdicas y pedagógicas para atención a la primera infancia. O sea que ya vamos a empezar a hacer un abordaje
a esta primera Pero infancia. nosotros, o sea, digamos, el distrito, cuando yo hablo de nosotros, el distrito Sí, no te preocupes. no está matriculando primera infancia. No, queremos retomar ese... O sea, van vamos a meterle la plata a eso. Exactamente. Esto se hace con recursos propios Sí, porque claro, quedó sí. claro que el Exacto. gobierno nacional. Ahí desapareció un jardín que quedaba a inmediaciones del Hoy Diario del Magdalena, de toda una Sí, vida. de toda una vida. De toda una vida. Eso desapareció con Juan Pablo Díaz Granados porque todas las instituciones educativas de primera infancia desaparecieron y terminaron privatizándose. Y creemos que es vital retomarla. Entonces vamos a retomarlo, reorganizándonos con los contextos y obviamente potencializando el tema. Que uno no puede pensar si nosotros seguimos, digamos, volvemos al tema del ejemplo de la educación finlandesa y del modelo europeo que en su mayoría apunta siempre en primera medida a la primera infancia. Así que si no atendemos a los niños, Claro. pues no vamos a tener los jóvenes. Ahí es Si donde un, está el todo. si un niño es abrazado por la desnutrición, Claro, cognitivamente vamos a tener un joven que jamás tendrá un excelente cerebro. desempeño. así es. ¿Cómo vamos en eso, en el tema educativo? El PAE. Nosotros recibimos, bueno, el PAE se tornó en un escándalo nacional. Y a partir de ese escándalo nacional, todo el mundo quería ser periodista y tú veías a todo el mundo tomando fotografías y mandando, miren lo que hacen con los alimentos en Santa Marta. El programa no había empezado. Nuestro programa recién empezó ahora a finales de mayo, inicios del mes de junio. Empezamos tardísimo, con toda la presión de los medios, con toda la presión del contexto, pero lo que hicimos fue revisar lo que se había hecho para no cometer más errores e iniciar un PAE en toda la reglamentación. Quiero señalar algo, el PAE es un programa diseñado para Norteamérica, pensado para colegios norteamericanos, con infraestructura norteamericana. Nuestros colegios no fueron diseñados ni para tener cocina, ni para tener comedor. Por lo tanto, siempre vamos a tener problemas de infraestructura. El distrito tiene el 33% de problemas de infraestructura para hacer un Bueno, que abordaje el colegio total más nuevo al del PAE. distrito creo que tiene como Claro. 25 años. Tienes El toda más la nuevo. razón, claro. Entonces ahí estamos como en ese proceso de reorganización. Contratamos un operador para 56 días, vamos a sacar una licitación para contratar un superoperador que nos dé precisamente el tema de infraestructura dentro de los puntajes de los pliegos de licitación. Estamos entregando exactamente 42.000 raciones. ¿Pero por qué? Porque en el mes de enero, el año pasado recibimos del Ministerio de Educación la cifra que nos iban a dar en su contrapartida, 13 millones de pesos. Sí, además redujeron este año. A partir de esos sensiblemente 13 millones empezó una lucha con ellos, permanente lucha que finalizó en el mes de abril, donde ellos nos dieron una contrapartida de más de 2.000 millones de pesos, pero en verdad el 67% del valor lo está poniendo el distrito. Nosotros estamos apuntándole no a raciones, no a complementos, a desayunos y almuerzos. Ok, entonces ahí tenemos dos temas. Uno que son los desayunos, que regularmente son refrigerados, livianos, entendiendo lógicamente que los programas de atención escolar, de alimentación escolar, es un tema complementario, darle calorías a los niños para que no se nos duerman en la clase, no es un programa nutricional. Y el almuerzo, que es un tema de complemento para el tema de la jornada única, que es un condicionante. ¿Cuántas instituciones educativas vamos a tener para jornada única? 19 instituciones educativas. ¿Van a arrancar jornada única o ya arrancaron? Ya arrancamos con jornada única. Con jornada única. Sí. ¿Qué instituciones son esas? Pues tenemos instituciones como... Digamos de las emblemáticas. para Las decirlas todas. emblemáticas, tenemos el colegio más emblemático que es la Normal de Señoritas, un colegio súper emblemático con el tema de jornada única, es uno de los colegios que tiene mejores indicadores de calidad. Aquí al lado, el colegio Liceo Samario, quien viene repuntando en las pruebas saber y que nos dejó a la mejor rectora, nos dejó uno de los mejores profesores, también nos dejó... Deja unos buenos promedios IFE porque Sí, estuve revisando. unos muy buenos promedios. Entonces, en verdad, estamos en colegios emblemáticos y con colegios que tienen también la población estudiantil. Mira, cuando yo estuve en Bogotá discutiendo el tema del PAE con el ministerio, a mí me impresionó algo, porque nosotros insistíamos en dar más gramaje que el establecido. Esa es una opción. Nosotros decíamos que íbamos a dar más comida. En el ministerio me dijeron lo siguiente: usted está induciendo a la obesidad a los niños. Sí, claro, no, porque es que además, digamos... Alejo, no. Eso es lo único que come ese niño. Y si lo comió el viernes, Germán, Ok, es la única es lo alternativa de único que alimentación. come. Y ella, o sea, no me paré de la mesa por respeto. ¿Cuál obesidad? Los niños van al colegio porque tienen comida, Alejo. Eso es una alternativa, lógicamente, para... O sea, bueno, además el espíritu tiene, el programa PAE tiene 3 objetivos esenciales. Uno es un complemento nutricional para que los niños no se nos duerman en las clases.
Tiene otro, que es el tema de complementariedad, Ajá. y tiene uno tercero, que es el tema de no deserción. Exacto. Porque se descubrió finalmente que los niños, precisamente porque no comían o no tenían alternativa No de iban comida, más al no iban colegio. a clase. Y era una manera de jalonarlos, de tenerlos ahí. En este caso, lo que yo he visto, lo he visto con mis propios ojos porque he hecho seguimiento en los colegios, es que en verdad no es un complemento, es su comida. O sea, su única alternativa Su de única comida. alternativa. Para muchos de ellos es su única alternativa. Y es gravísimo que el ministerio nos haya bajado los recursos, porque en verdad el PAE logró disminuir la deserción en un 2%, que estamos hablando de una cantidad muy considerable de niños. Y los colegios que tienen la jornada única con el PAE, porque la jornada única depende del PAE, son los colegios que más se solicita matrícula. Es donde están metiendo más Exactamente. niños. Entonces lo que tenemos que hacer es incrementar la cobertura. Ojalá esta entrevista nos sirva para que el ministerio entienda que es lo único que están comiendo estos niños y mande los recursos que necesitamos para tener una cobertura 100%. Ojalá el ministerio lo entendiera. Y de eso no se puede hacer de golpe una campaña, Pues digamos, ojalá, masiva para ojalá poder nos ponerle ayudaras, cintura a porque eso. necesitamos de eso. Ya hablamos con la procuradora delegada para infancia y adolescencia y le decíamos eso. A doña Ilva. Sí, a doña Ilva, se lo decíamos. Ella se comprometió con nosotros a hacer las gestiones, porque en verdad, si el ministerio nos manda los recursos, nosotros podríamos llegar a un 100%. Doña Ilva ayuda mucho, pero vamos a buscar más aliados. Porque Bueno, doña ojalá- Ilva está muy peleada con el gobierno. Ojalá me ayudaras, porque en verdad ellos no se dan cuenta del impacto que tiene este programa. Bien ejecutado, bien hecho, que la comida les llegue, pero ojo, nosotros no le damos complemento, damos desayuno y damos almuerzo. En ese programa que ustedes están arrancando ahora, ¿cuánta plata está? ¿Cuál es el esfuerzo financiero del distrito en relación comparado con el del ministerio? 67% de los recursos, más de 6.000 millones de pesos Es puesto por el distrito, por el distrito con recursos propios. con recursos propios. Y estamos beneficiando ¿cuántos niños? 42.000 niños. Estamos entregando 42.000 raciones Pero eso diarias. es un poquito menos de la mitad de la población escolar. Sí. Nosotros, Porque estamos en 115.000 más sí, o menos. nos encantaría que fuera el 100%, pero no todos los colegios tienen la infraestructura, no todos los colegios van a jornada única. Eso sí, tenemos unos criterios técnicos por los cuales discriminamos a esos colegios. Población vulnerable, población de los estratos 1 y 2, menores de edad, a los menores sí los estamos cubriendo en el 100%. Al 100. O sea, es decir, hay una serie de criterios técnicos que nos permiten garantizar que son los que más necesitan esta alimentación a los que les está llegando. Bueno, tengo Y un dato, perdóname, internados indígenas, 100%. allá quería llegar, porque hay una preocupación inmensa con el tema de las comunidades indígenas. Históricamente las comunidades indígenas han sido las más abandonadas. De hecho, cuando uno compara los cogis con los arhuacos y los otros, pues a veces la población cogi se ve más disminuida, y quizás porque es un esfuerzo inmenso poder lograr que alguien, por lo menos de la región, depositen recursos en los indígenas. ¿Cómo estamos abordando esa responsabilidad con las comunidades, con los hermanitos mayores? Nosotros tenemos un colegio indígena, un colegio Munquihuaquet, hay 3 colegios en la Sierra Nevada totalmente étnicos, con etnoeducadores escogidos por las autoridades tradicionales indígenas. Yo estuve allá, estuve visitándolos, unos compromisos con ellos, les llevamos unas tablets y también unos compromisos de infraestructura y de nombramientos de personal La administrativo. mayoría Sí. tiene Problemas de agua y también, como tienen internados, pues el objetivo es convertirlos en sistemas autosuficientes, que tengan ganado, que hagan su leche, que produzcan, y que eso se convierta en una experiencia pedagógica significativa. Pero, también te doy la primicia, 0 y van 2, voy a convertir todos los colegios de la Troncal en colegios étnicos e interculturales, con sus PEIs ajustados a la población los indígena. de la Troncal de aquí a Palomino. Aquí a Palomino. Todos los colegios que están en esa zona cercana. Ahí tenemos como van a tener 15 instituciones educativas más van o a menos. tener ese componente étnico e intercultural. Ya estoy en un permanente diálogo con los rectores. Hoy ya llevo 2 colegios metidos, que es el Colegio de la Revuelta y el Colegio de Pericoaguao. Ya decidieron iniciar la reforma de sus PEI para irse hacia el modelo pedagógico étnico e intercultural. Hay una escuelita que es la única escuela que gradúa bachilleres con 2 diplomas, el de bachiller y el de administrador técnico cafetero, financiado entre otras cosas por gente del gobierno español, y que ha sido muy privilegiado por organizaciones y ONGs europeas, que es la escuelita de Vista Nieve. Y nos dimos la pela con Juan Pablo Díaz Granado porque la quería cerrar, y le sacó 6 profesores para acabarla.
¿Qué se está haciendo? ¿Ha ido a esa institución No he educativa? ido. Me corchas totalmente. Todo buen periodista tiene derecho a corchar a su entrevistado y el entrevistado va a Entonces, decir en público corchar, pero la No, voy pero vamos visitar. a hacer lo siguiente, vamos a quedar casados, organizamos una visita y grabamos un programa en Vista Nieve. Me encanta la idea. ¿Por qué razón le hablo de eso? Porque la mayoría de esos niños son campesinos, Okay. son hijos de campesinos, bueno, históricos, colonos, pero que aun cuando hablen golpeados, santanderiano o paisa, son muy samarios. Okay. Pero esos niños son la alternativa de la despensa. Es lo que hay ahí en el entorno. Entre el 2008 y el 2010 se alcanzaron a cerrar 27 escuelitas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Bárbaro. Y esa era una de las que se querían cerrar. Nos dimos la pelea, recibimos ayuda de medios y ayuda de varios gobiernos extranjeros que nos apoyaron con sus embajadores en Colombia para que no se cerrara. Pero es la única escuela que gradúa a sus alumnos como bachiller y como técnicos en administración Además, de fincas cafeteras. Imagínate. Y eso es una zona cafetera. Como no la tiene referenciada, entonces no le voy a seguir preguntando de eso, pero sino que vamos a hacer el programa. Vamos a hacerlo. Hacemos Cuéntame el eso. programa porque, Yo lo estudio y porque miramos cómo nos vamos para allá. ¿cómo lo reforzamos? Claro que sí. Porque esos niños están graduándose, por ejemplo, con el profesor de inglés, él era la señora de ciencias. Entonces la señora de ciencias prepara una clase de inglés y ahí hace el esfuerzo. Pero son unos niños que nos van a manejar la despensa. Si mañana vamos a tener seguridad alimentaria, vías, teleférico y le estamos apuntando al tema de la sierra, pues esas son las instituciones educativas que tenemos que reforzar. Cuente con Nos ellos. quedamos casados con eso. Alejandro. Vamos a llamar a la gente entonces de la Sierra Nevada de Santa Marta para avisarles que el secretario de Educación los iba a visitar Sí, y no señor. para cerrarlos, No, lo vamos a hacer. para fortalecerlos. Claro que sí. Esta conversación que hemos tenido con el secretario de Educación Distrital de Santa Marta, Edimel Latorre, tiene una sola razón de ser. En los países primermundistas, en los desarrollados, la persona más importante de una sociedad es su maestro. Y lógicamente apuntarle a las bases y buscar las competencias de los padres de familia dentro del modelo de educación es una preocupación importante. Y nos agrada muchísimo, secretario, la conversación que hemos tenido y la gente puede sacar entonces ahora sus conclusiones de si vamos por buen camino o si nos estamos equivocando. Eso es algo que los espectadores pueden decidir. Pero muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. A ustedes por el espacio, por brindarme la posibilidad de mostrar los esfuerzos que hacemos desde este gobierno y también por todo el apoyo que nos puedan brindar, porque la educación, como tú lo señalas, es un propósito colectivo.